puede, el centro cardiorregulador, todo lo que puede, empieza a disparar, ¿sí? Empieza a disparar y estimular fundamentalmente el sistema nervioso simpático, y el simpático libera toda la noradrenalina que pueda tener en sus terminales sinápticas. No se olviden que si el cerebro por más de 3 minutos tiene una presión arterial inferior a una presión arterial media de 50, caput, ¿no? Bolivarista seguro. No, mentira. Han visto mi equipo un desastre anoche, ¿no? Hemos ganado porque Dios es grande y Dios es pequeño. Qué desastre, por Dios, ¿sabes? Menos mal su equipo, el Bolívar está más o menos. Bien, entonces se genera esta respuesta simpática refleja en masa, quiere decir que al mismo tiempo se libera noradrenalina y se produce una despolarización neuronal no controlada. Ya no es como ese reflejo vagoreceptor que sube, baja y está manteniendo muy equilibradamente la presión. No, aquí se libera todo lo que se puede. Y este reflejo se dispara básicamente porque sube el dióxido de carbono. Es más que un reflejo vagoreceptor, es un reflejo quimioreceptor. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que el CO2 es súper importante? Que cuando hay mucho CO2 se produce ¿qué? Vasodilatación, y cuando baja el CO2 se produce vasoconstricción. En este caso sucede lo contrario. El acúmulo de CO2 va a generar la liberación sostenida en masa, refleja el sistema nervioso simpático. ¿Qué es lo que va a tratar de hacer? Subir la presión, ¿no? El fundamento de este reflejo es subir la presión a nivel del sistema nervioso central. Por eso se llama la última trinchera de defensa. No hay más. Si falla esto, no sube la presión, el cerebro y otros órganos nobles se van a isquemiar. Ese tejido, al no recibir oxígeno, va a sufrir, probablemente se va a morir. ¿Sí? El reflejo de Cushing se genera a partir del aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. Es un reflejo similar a la respuesta isquémica central, pero el estímulo ya no es CO2, sino es aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Pues no se olviden, la respuesta isquémica central es una despolarización en masa, es una descarga simpática en masa que se genera como una respuesta de emergencia cuando la presión arterial cae por debajo de 50 milímetros de mercurio. ¿Sí? Bien. Y tenemos el otro grupo de reflejos, que eran los reflejos quimioreceptores. Hemos hablado de los reflejos vagoreceptores. Los reflejos quimioreceptores básicamente sensan que el oxígeno, el dióxido de carbono y, está mal escrito pH, perdón, y la concentración de hidrogeniones. ¿No es cierto? Estos quimioreceptores van a medir la presión del oxígeno, la presión del CO2 y el pH, y se van a iniciar a presiones bajas, menos de 80 milímetros. Es decir, ayudan un poco, complementan un poco el trabajo de los vagoreceptores. ¿Sí? Este reflejo quimioreceptor cuenta de receptores centrales y periféricos. Los receptores centrales sabemos dónde están, ¿no? En el centro sensorial, del centro de regulación cardiovascular vulvar. ¿Sí? Y los receptores periféricos van a ser 2 que están en los cuerpos carotídeos, 2, y 3 que están en el cuerpo aórtico, en el callado aórtico, muy cerca de los vagoreceptores, más o menos a 2 milímetros de estos. ¿Sí? ¿Por qué están ahí estos receptores? Pues lógicamente porque necesitan tener un flujo sanguíneo muy importante para poder sensar. Todos estos receptores van a enviar información ¿a dónde? Al centro de regulación cardiocirculatorio vascular del bulbo.
¿Y cuál va a ser la respuesta? La respuesta no es tanto una respuesta vasopresora, sino es una respuesta respiratoria. ¿Sí? Si yo tengo aumento del dióxido de carbono en la sangre, ¿qué es lo que va a tratar de hacer mi sistema PAP, mi sistema de control de mi regulación ácido-base? El dióxido de carbono es un ácido, ¿no es cierto? Y si sube mucho el dióxido de carbono en la sangre, me va a generar una acidemia. Y esta acidemia es el resultado de una acidosis, ya sea respiratoria, ya sea metabólica. En este caso, si sube el CO2, es una acidosis respiratoria. Entonces, inmediatamente que los quimiorreceptores detectan esto, ¿qué van a hacer? Aumenta la ventilación. ¿Por qué? Porque de esa manera puedo expulsar ese dióxido de carbono que está incrementado en mi sangre y equilibrar el pH. Lo contrario, si tengo una baja concentración de dióxido de carbono, también voy a regular mi ventilación, va a disminuir la ventilación, y lo que voy a estimular fundamentalmente es la acción de mis riñones. ¿Para qué? Para que eliminen bicarbonato. ¿No es cierto? Si baja el CO2, ya no tengo acidemia. ¿Qué tengo? Alcalemia. ¿No es cierto? Entonces tengo muchos álcalis. ¿Cómo voy a regular esos álcalis? Le digo al riñón, por favor, bota bicarbonato, que es el alcalino más importante, y con eso estabilizo el pH. ¿Sí? Normalmente quien sensa nuestra respiración, eso vamos a ver cuando veamos respiratorio, es el dióxido de carbono. Todos nosotros aquí respiramos de acuerdo a la concentración de dióxido de carbono que tenemos, no de oxígeno. ¿Sí? Sin embargo, nos da un COVID terrible y hacemos una cirrosis pulmonar y vivimos con dióxido de carbono alto, no vamos a estar respirando todo el tiempo. Nuestro cuerpo cambia de sensor y en lugar de que sea el CO2, cambia el oxígeno. Pues en un paciente viejito que tiene un EPO, una enfermedad pulmonar, que ya hace tiempo dejó de sensar por el CO2, si ustedes le ponen oxígeno, del centro respiratorio, ya se pueden hacer que sea tan importante para generar un trabajo respiratorio, porque el sistema respiratorio dice que tiene tanto oxígeno, ¿para qué voy a funcionar? Ya. ¿Sí? Entonces, básicamente, como les digo, los sensores son el oxígeno, el dióxido de carbono y, lógicamente, el potencial de los riñones, el pH. Hay algunos reflejos que son reflejos no modulados por el sistema nervioso autónomo. Todos los que hemos visto el sistema nervioso autónomo, ¿no? Por ejemplo, el reflejo de compresión abdominal. Cuando comprimimos el abdomen de manera importante, cuando lo apretamos, ¿qué vamos a producir? Incremento del retorno venoso, de todo el sistema venoso esplácnico. Es como si estuviera apretando un poquito la vena, ¿sí? Pero estoy haciendo una acción local del sistema venoso esplácnico. Si aumenta el retorno venoso esplácnico, ¿qué va a aumentar? El gasto cardíaco. Estoy devolviendo volumen al corazón, ¿no es cierto? Como les digo, es como si estuviera contrayendo mi sistema venoso. Este reflejo aumenta el gasto cardíaco y, lógicamente, al aumentar el gasto cardíaco va a subir la presión. Se genera por un estímulo nervioso por continuidad. ¿Se acuerdan del reflejo mioico, del control del flujo local? Que cuando el vaso se estiraba de golpe, se contraía como respuesta. ¿Se acuerdan? Ya no se acuerdan, ayer les voy a preguntar de esa manera
similar en este reflejo. Por la compresión que nosotros hacemos del abdomen, se llegan a estimular a los receptores simpáticos y estos receptores simpáticos ayudan a que se incremente el retorno venoso y aumente el gasto cardíaco. ¿Ven? Aquí dice, ni había leído, similar a la venoconstricción mediada por el simpático. ¿Ok? Estos reflejos, por ejemplo, se generan a partir de cambios circulatorios. Otros reflejos son los cambios circulatorios durante el ejercicio. ¿Sí? Durante el ejercicio, si bien tenemos un control barro-receptor, pero cuando hacemos deporte, el mecanismo de bomba venosa, ¿de dónde? ¿Dónde están nuestros mecanismos de bomba venosa? En nuestros usus, ¿no? Aquí abajo, en los gemelos. Ese es nuestro segundo corazón. Entonces, cuando hacemos ejercicio y estos músculos se contraen sin tener una actividad simpática, porque ahí no hay una venoconstricción simpática, pero generan una especie de segundo bombeo desde las extremidades inferiores hacia arriba. Y eso puede aumentar incluso en 5 a 7 veces el gasto cardíaco cuando estamos haciendo. Habíamos dicho que podíamos llegar a 20 litros por minuto de ejercicio, ¿no? ¿Se acuerdan de ese gráfico, de ese dibujito? Entonces, estos son reflejos, ambos, el de compresión abdominal y los cambios circulatorios del ejercicio, que contraen los músculos de las extremidades inferiores, que no están modulados por el sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Ahí terminamos control nervioso. Y ahora vamos a hacer regulación a largo plazo renal. Ayer estaba piensa, si empezaba renal primero o hacíamos la clase de presión arterial. Y yo quiero traerles un video y me he olvidado mi parlantito para que escuchen. Y los parlantitos de la compu son muy suavitos. Ustedes no andan con parlantes, ¿no? Bueno, como no he traído y necesitamos ver bien ese video, tal vez podríamos estrenar el lunes esa pantalla que hay en el cielo, ¿no? Y dice que está funcionando bien. Pues ahí tiene parlantes, tiene todo, ahí podríamos ver. A ver. Entonces, vamos a hacer nomás regulación renal, es medio pesado esto, pero es viernes, ¿no? Gracias a Dios es viernes, ¿no? Bien, gracias a Dios. ¿Tienen clases mañana? ¿Sí? ¿Todos tienen clases? ¿No? Esta semana entre mi padre que estaba mal, que se vaya esta semana, que llegue el fin de semana. Bien, el control a largo plazo de la presión arterial se realiza dos órganos fantásticos que son los riñones. ¿Sí? O sea, son los responsables de equilibrar el volumen, el líquido de nuestro cuerpo. Cerramos la puerta. No ven. Yo veo chicos que tienen salud pública hasta las 8:30. No, vamos a preguntar. Bien. El control a largo plazo de la presión arterial es más un fenómeno de adaptación. El control a corto plazo del sistema nervioso simpático es un fenómeno de estabilización y equilibrio rápido de la presión. Realmente es un fenómeno de adaptación, por tanto, demora más. ¿Sí? No es rápido, no dura de 5 a 40 segundos como dura el sistema nervioso. Es largo. Entonces, trabaja más o menos en un rango de 1 a 2 días, ¿sí?
¿Y qué es lo que va a generar? Pues cambios sostenidos. Esta cosa ya no funca. Cambios sostenidos de la presión arterial media. Les decía, como esto es presión arterial primero. Ya en la próxima clase vamos a averiguar qué es la presión arterial media, ¿sí? Y lo que hace es conseguir un reordenamiento del valor medio umbral de la presión. ¿Cómo? Vamos a ver más adelante. ¿Sí? La regulación humoral y la regulación renal son parte de este control a largo plazo. La humoral, porque ¿se acuerdan cuál era el representante de la regulación humoral? Importante, el sistema renina angiotensina aldosterona, ¿no? Entonces, no por la angiotensina como tal, sino por la participación de la aldosterona. ¿Ok? Bien. Ahí están los directos implicados. ¿Quién saca foto, aprende, memoriza la arteria renal, vena renal? Como todos memorizan, ¿no? Y es culpa de ustedes haber aprendido a estudiar memorizando. No, es culpa del sistema, pinche sistema. Lo último que hace es memorizar. Bien, el control renal básicamente, aquí tenemos un mini dibujito aquí arriba, tiene relación con el volumen sanguíneo. Cuando aumenta el volumen sanguíneo, lógicamente ustedes ya lo saben, aumenta la presión arterial. Si aumenta la presión arterial, el riñón lo que va a tratar de hacer es bajar la cantidad de líquidos mediante la orina. Esto genera disminución del volumen y disminución de la presión arterial. Es decir, este algoritmo es el algoritmo más sencillo, más fácil. Yo soy internista, tengo una subespecialidad en hipertensión arterial. Tengo muchos pacientes de hipertensión. Pero hay muchos pacientes entre 30 y 40 años de pronto que empiezan a hacer hipertensión y no les molesta, no les duele su cabeza, no ven dolor, no ven luces, nada. Y vienen al consultorio por una molestia. Dije, doctor, me he estado levantando al baño a hacer pipí cada 2 horas. Tiene 30 años, así que no es próstata, ¿no? Pero cada 2 horas. Cada vez que hago pipí, hago cantidades industriales. Es decir, tiene un poco de poliuria. ¿Sí? Me ha asustado, doctor, he pensado que era diabético, me hice un examen de sangre y mi glucosa está perfecta, pero así estoy hace más o menos 3 semanas. Y tú averiguas y te preguntas, ¿cómo has estado? ¿Cómo está el trabajo? ¿En qué trabajas? Creo que les comenté que tenía un paciente que era arreglador de ascensores, ¿no? ¿Sí? Estás trabajando un estrés terrible en un sentido gigante, se metía esa acá. Entonces, ¿qué me generaba eso? Estrés, preocupación, ansiedad. Otro paciente no se llevaba bien con la señora, tenía problemas con su jefe y empezó a subirles la presión. ¿Cuál es lo similar en todos estos casos? Que empezó a subirles la presión. Y el cuerpo, nuestro organismo, intenta equilibrar esa subida de presión. Dice, bueno, este hombre debe comer mucha sal de pronto, o ha de tener un susto realmente muy importante y por eso su presión, porque es que la simpática está subiendo. Le ayudemos. ¿Cómo vamos a ayudar? Eliminando volumen. Entonces, ese es el primer elemento que a nosotros nos hace dar cuenta de que a alguien le ha podido estar subiendo la presión arterial. ¿Sí? Bien, aquí tenemos una gráfica. Esta gráfica es la curva de eliminación de orina, que es muy similar a la curva de función renal. Pueden llamarla del nombre que ustedes quieran. ¿Ya? Vamos a analizar esta curva en relación a esto que dice acá. El control renal es un control a largo plazo. ¿Qué quiere decir homeostasis? Quiere decir equilibrio. ¿Sí? ¿De quién? Del líquido.
el riñón se va a encargar de equilibrar el líquido que tenemos en nuestro organismo. Entonces, cuando por algún momento aumente el líquido vascular, aumente el volumen circulante, inmediatamente va a subir la presión. La respuesta es aumentar la diuresis. ¿Para qué? Para que disminuya el líquido vascular, el volumen circulante, disminuya la presión arterial y se estabilice ese exceso de volumen que teníamos. Vean esta curva. Vean más o menos para una presión arterial media entre 80 y 100. ¿Sí? El volumen de diuresis va a ser 1. ¿Sí? O sea que es un volumen normal, es solamente una correlación directa, no es cantidad, ¿no? 1 es lo normal. Vean qué pasa cuando baja la presión. De 80 a 100, que digamos sería una presión arterial media regular. ¿Qué sucede cuando baja la presión? Cuando la presión está por debajo de 60, prácticamente no hay diuresis. ¿Sí? El riñón dice, por algún motivo elevada la presión, dejo de orinar. Esa es la principal causa de insuficiencia renal aguda cuando tienes un evento hemorrágico, cuando tienes un choque, ¿cómo se llama? Hipovolémico, porque estás desangrando, tienes un choque distributivo con sepsis, baja la presión y el riñón deja de funcionar. Y vean lo que sucede cuando apenas sube un poco la presión arterial media, digamos a 120. Vean cómo el volumen de orina casi se duplica. Y si subo la presión un poco más, 140, el volumen de orina casi se triplica. Entonces, si esa persona que se ha empezado a levantar en la noche, empezar a medir cuánto de orina tiene, dice, doctor, he juntado orina y he hecho 8 litros. Entonces, al día siguiente se han levantado muertos de sed. Dije, algo debo tener porque mi lengua está seca. No es que está seca de loco, es porque se ha deshidratado. Entonces, inmediatamente la osmolaridad hipotalámica, el centro hipotalámico, ¿qué va a hacer? Han llevado esto en la práctica de líquidos, de compartimientos, han llevado osmolaridad, ¿no es cierto? Han aprendido a calcular la osmolaridad plasmática. Todos saben calcular la osmolaridad plasmática, por lo menos los alumnos sí saben. ¿No es cierto? Sodio, ¿no? El doble, más, glucosa, sobre 18, más luz, sobre 2.8, eso calculamos, ¿no? Quien censa nuestra osmolaridad, ¿quién es? El hipotálamo. Cuando nota que la osmolaridad está muy alta, ¿qué hace? Le dice a su cuate, que es el centro que está ahí al ladito, que es el centro de la sed. Le dice, por favor, papá, toma agüita. ¿Por qué? Porque este hombre está muy concentrado. Ha ido a correr, parece, anoche y no ha tomado agüita. ¿No? Entonces, inmediatamente el centro de la sed, ¿qué hace? Que nos levantemos así muy inconscientes, hablamos del agua y todo. Y todo el trabajo que había hecho el riñón al agua. Y otra vez la presión. No importa, el riñón dice, no me voy a dejar. Y sigue filtrando más, ¿no? Y dice, todo el día va al baño. Pero, fíjense, esta respuesta se llama diuresis por presión. Diuresis por presión. No es rápida, demora horas, días. ¿Y cuál es la idea de esta diuresis? Equilibrar el volumen excesivo que tenemos. Y, por tanto, equilibrar la presión arterial. Y junto con la diuresis por presión, que es lo que nos muestra este dibujito, tenemos la natriuresis por presión. ¿Qué quiere decir natriuresis? Nat, sodio, clorina, por eso es uresis.
Y el mejor amigo del sueño, ¿quién es? El agua. No puede deshacerse el agua. Entonces, si hay natriuresis, inmediatamente, ¿qué hormona, qué parte del sistema humoral regula o nos ayuda a regular esto? ¿Se acuerdan? Ayer hemos hablado de eso. ¿Ah? La hormona antidiurética que hace, también que no morimos, lo contrario, ¿no? Cuando tú la inhibes, probablemente sí puedas generar eso. Otra, ayer hemos dicho, el paciente con insuficiencia cardíaca, parte de su tratamiento es decirle que repose. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero ayer hemos hablado de eso, por los Benítez Álvarez. ¿Ah? Para que mejore el retorno venoso. ¿Hacia dónde? A la aurícula derecha. ¿Y qué va a producir la aurícula? Péptido arterial natriurético. ¿No es cierto? O sea, este aumento de volumen no solo está ayudando al riñón, sino a algunos amiguitos que le van a ayudar. Entre ellas las aurículas produciendo el péptido arterial natriurético. ¿Qué va a generar esto? Natriuresis. ¿Quién originó esta natriuresis? En realidad, esa pequeña subida de presión arterial. ¿Sí? Este es bien bonito este experimento. A un perrito. Se siguen haciendo, se hacen en monos. Pero a un perrito le bloquean el mecanismo nervioso de control de presión arterial. ¿Sí? Bloquean todo el sistema simpático. Le dan un bloqueante poderoso, un bloqueante, porque el sistema simpático no va a funcionar. ¿Sí? Y enseguida le infunden 400 mililitros de sangre. Imagínense un perrito, ¿cuánto es 400 mililitros para un perrito de 20 a 30 kilos, digamos, un perro grande? Es algo, ¿no? Es como si a nosotros nos pasaran 1 litro o 1,5 litros de sangre, pesando 70 kilos. ¿Sí? Entonces, en este periodo, esto es tiempo, en 1 hora, en 60 minutos, infunden la sangre. ¿Qué es lo que va a generar esa infusión sanguínea? Bien, primero va a subir el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque estoy agregando volumen. Y por supuesto, si sube el gasto cardíaco, quien va a subir es la presión arterial. El aumento del flujo sanguíneo que está eliminando el corazón va a subir la presión. Pero miren cómo sube la presión arterial. Rápidamente acaba de infundir y la presión arterial que estaba en 100 ha subido casi hasta 175. El gasto cardíaco, que era un gasto cardíaco de este perrito de 1500 mililitros minuto, ha subido casi a 3500, más del doble. Pero lo más interesante es esto. Como reflejo de este proceso, inmediatamente empieza el riñón ¿a qué? A aumentar la diuresis. 1, 2, por 3. Así que aumenta casi 12 veces el valor normal. Lo interesante es que esto no es un pico así como en el sistema nervioso simpático, ¿no? Que es súper rapidísimo, sino tiene una curva. Y en el tiempo, ya no en segundos, sino en varios minutos, a las 2 horas, esta diuresis no cae como cae el gasto cardíaco, como cae la presión, sino se va manteniendo en el tiempo hasta que logre descender la presión arterial gracias a que descendió el gasto cardíaco. ¿Por qué descendió el gasto cardíaco? Porque retiramos volumen. ¿Sí? Retiramos volumen. Entonces, no es muy complicado, es muy simple. Aumento del volumen, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión, aumenta la diuresis.
simple, ¿no? Pero eso, para que esto suceda, ¿qué característica tienes que tener? Que tu riñón esté bien. ¿No es cierto? Si tu riñón está mal, caput, no funca. Entonces tiene que estar bien. Esta curva, este gráfico igual es muy interesante. Toda la vida se hipnotiza todos los días. Mentira, te van a tomar un cafecito antes de. Es bueno tomar un café en la mañana. Al despertar, no inmediatamente desde despertar, entre 30 minutos a una hora, es bueno tomarse un café. Todo de hipertensión, la presión, la cafeína, es bueno tomarse un café. Porque cuando despertamos en la madrugada, ¿quién nos ayuda a estar activos? El cortisol. Cuando estamos despertando, el ciclo circadiano hace que creemos cortisol. ¿Qué hace el cortisol? Nos sube la presión un poquito, despierta nuestra corteza. Por eso al despertarse, cuando se despierten, ya está amaneciendo 6:20, ¿no? 6:30, ¿ves? Los que se despiertan temprano saben. Entonces, amanece y ustedes van a ir a la ventana al sol. Soy libre, soy libre. Fuera te van a gritar. No me exiges, no. Pero calatas, ¿no? Porque les tiene que llegar el sol a su cuerpo. Soy libre. No, mentira. Pero es bueno que reciban la luz. Porque esa luz va a activar muchos ciclos circadianos que tenemos en nuestro organismo. Entonces, cuando despertamos, estamos más bien. Pero después un poquito ese estímulo del cortisol baja. Entonces, darle una manito con un poquito de café, una media hora, una hora después, está súper. No tengo gastritis, no, bueno, tiene gastritis, no puede, no, Red Bull, no mentira. ¿Ya? Yo iba a clases de bioquímica cuando tenía la edad de ustedes. Mi clase era con el doctor Carrero, de 9 a 10. O sea, primero iba a la teórica de fisio, ¿no? Empezaba la clase de bioquímica, 10 minutos duraba y ni siquiera comer que bostezaba, yo me dormía. Y el doctor Carrero era muy amigo de mi padre, que era médico también, que para descansar. Y le llamaba y le decía, debe estar enfermo, y se llevaba al médico, porque se duerme. Algunos son más de planeación. Bueno, vean esta curva es interesante. Aquí tenemos la curva de función renal, ¿no? Que también habíamos conocido como curva de pérdida renal de agua y sodio. La misma que la anterior, bien. Esta. ¿Sí? Pero ahora tenemos una nueva curva, o una línea, que es esta, que es una curva o línea de ingestión de agua y sal. ¿Cuánto comemos o tomamos de agua y sal? Es lo mismo beber 1 litro de agua pura sin electrolitos o 1 litro de agua pura, no agua pura, ya no sería pura, de agua con electrolitos, digamos, como agua mineral. ¿Es igual? No. Porque lógicamente si el agua tiene electrolitos, el sodio es osmóticamente activo, su actividad intravascular va a ser diferente. Cuando infundimos un suero, llega el paciente porque ya tiene hemorragia terrible, infundimos un suero, ¿infundimos agua pura? No, ¿qué son esos sueros? Se llaman cristaloides, que es agua con sal o agua con sal con sodio y potasio, ¿no? El fisiológico es agua con sal. Y si tiene un poquito de potasio se llama RIN. ¿Por qué? Porque estos electrolitos van a mejorar las modalidades de la sustancia y el agua va a tender a quedarse en el intravascular. No se va a escapar. Pero si infundo agua pura, ¿qué va a pasar? Inmediatamente solo voy a aumentar la presión hidrostática y el agua se va a ir por los capilares. Lo único que es hinchar al paciente. Ojalá entendieran eso los cirujanos que ganan de darles cosas al 5%. No se para nada. Si alguien tiene familias cirujanas, perdón. Ok, entonces, por eso esta línea es de ingestión de agua y sal, no de agua pura. Bien, bajo
bajo un rango de 1 como normal de ingestión o pérdida de agua y sal, digamos que sean entre 5 y 8 gramos de cloruro de sodio al día y entre 1000 y 1500 mililitros de agua, se genera un cruce entre las dos curvas. ¿Ven? Un puntito. Este punto se llama punto de equilibrio o punto de ganancia infinita. ¿Sí? Este punto de equilibrio entre las dos curvas va a mantener la presión arterial en este rango, más o menos en 100 de presión arterial. ¿Qué quiere decir? Que ahorita vamos a ver un ejemplo. Si subo la ingestión de agua y sodio, probablemente mi punto de equilibrio va a cruzar acá, ¿no es cierto? Si tengo que mi riñón funciona bien. Entonces la presión arterial va a tender a subir. ¿Sí? Pero el riñón se va a encargar de ¿qué? De bajar el sodio, de bajar el agua. ¿Para qué? Para volver nuevamente esto a este punto de equilibrio de ganancia infinita. El riñón lo que va a hacer en días, mover el punto de equilibrio si incrementamos la ingestión de agua y sal hasta tratar de llevarlo a lo normal. Vamos a ver en esto. ¿En dónde está? Aquí, pero está muy chiquito. Vamos a ver acá. ¿Sí? Vean en este gráfico. Otra de atrás no van a ver nada. No se vayan. ¿Qué hora es? Por favor. Los gráficos nos ayudan a entender muchas cosas mejor que la letra. Ahí está. Ahora se ve mejor, ¿no? Está más grande. Este es mi punto de ganancia infinita o punto de equilibrio normal. Si la presión sube, el punto de ganancia infinita se va a desplazar hacia la derecha. ¿Qué es lo que va a intentar hacer mi cuerpo? Volver mi punto de ganancia infinita acá. ¿Cómo? Eliminando agua y sal. ¿Qué pasa si subo mi línea de ingestión de 1 a 4? Empiezo a comer más sal de la que debo comer o la que como regularmente. El sodio no solo está en el salero. ¿Sí? Si ustedes se pegan un Burger King con Coca-Cola y soladito después, tienen un montón de sodio. La Coca-Cola tiene sodio. Pero tiene más casos saladas, pero tiene sodio. Los conservantes de Latinomoto, todos tienen sodio. ¿Sí? Entonces, si yo ese día he desayunado Burger King, he cenado Burger King, o cualquier hamburguesa X, no tengo nada personalmente, ¿no? Y he ido a la pensión y me faltaba sal y me aumenta la salsita, y he pedido salsa soya para mi arrocito, ¿no? En lugar de haber consumido 5 gramos de cloruro de sodio, probablemente le he pegado 15 gramos de cloruro de sodio, ¿no? Y el sodio, ¿con quién viene? Con el agua. ¿Qué me va a dar? Sed. Y en vez de tomar agüita, ¿qué voy a tomar? Coca-Cola. Más osmolaridad. Dale, por favor. Subo mi osmolaridad, ¿no? La osmolaridad en ese momento de mi organismo va a estar altísima, porque no solo le he metido sodio en cantidades industriales, sino glucosa, que es el segundo determinante importante de la osmolaridad. Entonces, ¿qué va a pasar con mi centro del sensor hipotalámico? Otra vez, sed, agua. En vez de ir a tomar agua, más Coca-Cola. Pobre riñón, ¿no? Y el riñón calladito, ¿qué hace? Al baño.
al baño, dice, tengo que generar diuresis por presión, porque la presión de este individuo con tanto sodio se va a la luna. ¿Y qué hace? Intenta volver nuestro punto de equilibrio, que aquí con esta ingesta subió, fíjense a cuánto, casi a 150. O sea, ese momento nuestra presión va a subir, pero gracias a nuestro gran amigo riñón, el punto de equilibrio va a intentar siempre desplazarlo aquí. ¿Cómo? Aumentando la diuresis. ¿Sí? Aquí dice aumento del volumen del líquido extracelular, aumento del volumen de sangre, aumento de la presión de llenado, aumento del retorno venoso, aumento del gasto cardíaco, aumento de la presión arterial, autorregulación, aumento de la resistencia periférica total, aumento de la presión arterial. Todo lo que hemos hablado, por eso vamos hablando, yo hablo antes de que salga ahí, ¿no? Por eso me interesa que me escuchen. Todo eso que hemos hablado va a generar esto. ¿Y cuál va a ser la respuesta a esto? Aumento de la diuresis. Diuresis por presión y natriuresis por presión. Hay condiciones, por ejemplo, que hacen que el riñón a largo plazo ya no pueda más, pero todos los días tenemos sodio, no hacemos ejercicio, vemos Netflix, cosas que dan miedo y nuestro sistema simpático, no sé qué. Va a llegar un momento en que este control perfecto de nuestro riñón, no rapidísimo, pero muy bueno en días, se vence. Se vence, ya no puede controlar. Y cuando este control se vence, resultado, hipertensión arterial. Porque ya tu presión está continuamente elevada. ¿Sí? Mientras tu riñón esté bien, va a hacer lo imposible por equilibrar tu volumen. ¿Sí? Pero si lo hemos maltratado y nuestra presión arterial media maltratado a nuestro glomérulo, porque en lugar de tener una presión hidrostática de 60, teníamos una presión hidrostática de 100, porque vivimos con una presión sistólica de 150, 150 y nos vamos, pues el riñón va a empezar a hacer algo que se llama hipertensiva y ya no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, esta es la idea. Todo lo que hemos hablado de la neuroliposis. El sistema renina-angiotensina se toca mucho cuando se hace suprarrenal, pero ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Se estimula la renina sobre todo por disminución de la presión, por paratormona, por glucagón, y se inhibe por la misma angiotensina 2, por el péptido natriurético y la somatostatina. Voy a hablar esto un poquito, y chicos, ya, hijos casi testigos, ¿no? Eso es lo que hemos visto el otro día. Saquen una foto y ya saben: renina, angiotensina 1, la angiotensina 1 y 2 con la ECA, y la angiotensina 2, ¿qué va a hacer? Va a activar la aldosterona de la suprarrenal y aumentar la presión arterial. Eso no es nada. Quiero mostrarles saquen foto, eso también hay que comprar. Terminado la próxima semana, les voy a subir un drive para que puedan ver todo esto. ¿Ya? Así que no se preocupen. Básicamente la angiotensina 2, además de ser vasoconstrictor, lo que hace es estimulación tubular. ¿Para qué? Para retención de sodio y agua. Esta gráfica necesito que vean. Es la última gráfica que condensa todo lo que hemos hablado, chicos. Tiempo, ganancia máxima por retroalimentación en la presión óptica, es decir, cómo funciona, cuál es el lugar donde mejor funciona. Segundos, ¿quiénes trabajan en segundos? Negra, línea negra, varoreceptores, ¿no? Varoreceptores, control y regulación de la presión arterial rápido, veloz. Quimioreceptores. Ahora, los varoreceptores trabajan todo el tiempo, empiezan en segundos, pero se mantienen trabajando. Pero después de varios días dejan de funcionar. Los quimioreceptores, rapidito, siguen trabajando, después de algunos días dejan de funcionar. Esta línea verde es la respuesta isquémica
central, ¿se acuerdan? De emergencia, que habíamos dicho que trabaja por presiones menores a 50 milímetros de mercurio. Es hiper rápida, la descarga simpática es tan alta que miren, aumenta por 10 la ganancia en la presión arterial, ¿sí? Y nos vamos recorriendo un poquito. Aquí tenemos el control del flujo sanguíneo local, la actividad de vasomotilidad. ¿Se acuerdan de la vasomotilidad? Es el cierre y apertura cíclicos de los capilares, ¿no es cierto? Por los esfínteres precapilares. Ya no se acuerdan de eso. Entonces, ¿para qué vengo a hablar aquí? Y un poquito más allá ya tenemos esto: control renal del volumen y de la presión, ¿sí? Que comienza en horas y se mantiene por muchos días, y paralelo a este control, por supuesto, funciona el sistema humoral, y aquí tenemos la aldosterona, ¿sí? Bien bonito el dibujo, bien bonito el gráfico para entender cómo es nuestra homeostasia. ¿Qué quiere decir homeostasia? Equilibrio. La idea de todo esto es que estemos bien, ¿no? ¿Tú estás bien? Usted también, yo estoy bien, ¿no? Eso. Y la segunda idea es no pelearnos con nadie. Y la tercera idea es que estamos enojados con alguien, disculpar. Así vamos a vivir bien, mejor. No vamos a desarrollar enfermedades raras. Porque yo soy convencido de que las enfermedades raras se generan por eso. Yo he hecho vivo en la provincia de Inquisivi, un pueblo. No sé si alguien conoce. Es provincia de Inquisivi al sur. Mi abuela era de un pueblo de más adentro que se llamaba Cajuata. En ese pueblo, en cada casa tenían a alguien que había muerto de cáncer. Pero en ese pueblo todos se peleaban con todos. Todos se odiaban. La familia X con el de su lado con el de arriba y el de arriba. Y claro, el médico es como el cura, ¿no? No tienen a quejarse. No, este me ha hecho, el otro me ha hecho. Y yo estoy convencido de que algo activaba esos oncogenes y era parte de estar enojados, peleados todos contra todos. Así que piensen este fin de semana, vayan a la iglesia, si creen en Dios, si no vayan a hacer meditación, algo, y después vengan cargados de buen ánimo. ¿Preguntas? Con relación a la investigación de los sartanos, la actuaría. Los sartanos es un inhibidor de los ARA2, de los receptores de angiotensina 2. Ahí trabaja. La próxima clase vamos a hacer presión arterial. Y ahí vamos a ver más o menos dónde trabajan los antihipertensivos. Vamos a entender presión arterial media, presión de pulso. Y vamos a hacer una actualización de la última guía de hipertensión que la van a conocer ustedes. ¿Listo? Vámonos, si no, no voy a salir.